Servicios informativos. Tenemos al habla al doctor José Francisco Ávila de Tomás, médico de familia del Centro Sanitario Santa Isabel, tutor de residentes de medicina de familia y comunitaria de la Comunidad de Madrid y autor de varios libros. Buenos días, doctor Ávila, ¿qué tal? Gracias por aceptar esta entrevista. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues a ver, ¿cómo empezamos? Aparece en su currículum una página muy extensa, actividad como también autor de varios libros relacionados con el COVID-19. ¿Es así? Sí, así es. He intentado a lo largo de toda mi vida profesional pues dedicarme a todas las facetas dentro de la medicina de familia, no solamente la actividad asistencial, que llevo ejerciendo desde el año 92, sino también actividad docente. Soy profesor de alumnos de tercero y de sexto de medicina. Doy también cursos en algún máster, posgrado, y me gusta también la investigación. De hecho, estoy en 2 proyectos de investigación actualmente. Sí, ya sabía yo que era una pequeña parte de su extenso currículum, lo que yo había dicho aquí. O sea que me alegro muchísimo. Bueno, y como médico de familia y comunitaria especialista, dice usted que es familiólogo. Sí. Me llama la atención esa palabra y es una realidad, ¿no? Sí, me enamoré de la medicina de familia en el último año de la carrera. Yo acabé en el 92 y en el año 91 roté por el centro de salud de la estación de Pozuelo de Alarcón. Y ahí me enamoré de la medicina de familia. Era una especialidad reciente. La primera promoción de médicos de familia es del 79, con lo cual cuando empecé a rotar yo por el centro de salud era una especialidad contada con poco más de 10 años de historia y estaba en boga, estaba llena de profesionales muy jóvenes, por aquel entonces pues 5 o 6 años más que yo, la mayoría de ellos, y con muchísimas ganas de hacer cosas fuera del hospital. Tanto que en aquel entonces se hacía cirugía menor en los centros de salud, se hacían muchas actividades comunitarias y la gran cantidad de temas que abarcaba la medicina de familia y la complejidad de muchos de ellos fue la que me enamoró. Y todavía me sigue enamorando mi especialidad a pesar de todo. Sí, porque está claro, es de vocación, como en todos los casos, ¿no? Y es una definición muy cercana al paciente, porque como fue médico de pueblo y es lo que me está diciendo, que le gusta. Sí. Yo tuve la suerte de, en los primeros años de ejercicio profesional, fui médico en Arroyo Molinos y en Humanes de Madrid, cuando Humanes de Madrid y Arroyo Molinos eran pueblecitos pequeños. Ahora son ayuntamientos con gran volumen de población. Y era el único médico de la tarde en Arroyomolinos y en Moraleja de en Medio, y ahí atendíamos todo, desde los recién nacidos hasta las personas mayores, y ese gran abanico y ese sentirte tan cerca del paciente, incluso abriéndote las puertas de su propio domicilio, cuando hacíamos avisos a domicilio, pues es un lujo que arraiga con el espíritu de la medicina, ¿no? Con la vocación de todos los que estudiamos medicina queremos hacer. Y precisamente es eso, poner en el centro de la atención al paciente, ¿no? Claro, y es una definición, desde luego, como decimos, muy cercana al paciente, y es lo que más... Es el sentido de nuestro trabajo. Bueno, doctor, entramos en materia de sanidad y le pregunto, ¿estuvo usted en la concentración frente a la Asamblea de Madrid el pasado jueves, día 1 de diciembre? Sí, allí estuve. ¿Estuvo? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue todo? ¿Y qué nos puede contar de toda esta situación?
Bueno, pues en la situación actual llevamos ya casi 2 semanas de huelga. Estamos, pues se han realizado diversas actividades, sobre todo en la calle, ¿no? Pues 2 concentraciones, una en la puerta de la Asamblea de Madrid. El sábado anterior hubo otra concentración en Atocha. Ha habido una manifestación y, bueno, esperando a que la administración atienda pues bueno, las reclamaciones que venimos haciendo desde hace 2 semanas. Uh-huh. Y son casi 5.000 médicos, ¿no?, y pediatras de atención primaria. Sí. ¿Y se unieron a la huelga general de la atención primaria también de todo el país o solo ha sido aquí en la Comunidad de Madrid? Bueno, el problema actualmente es que como la gestión sanitaria depende de las comunidades autónomas, pues estamos un poco dispersos por comunidades autónomas. Hemos visto todos en los medios de comunicación que el problema de la atención primaria en este país abarca todas las comunidades. Hay problemas en Andalucía, en el País Vasco, en Castilla y León, en Galicia, en la Comunidad de Madrid, pero por ahora las convocatorias son pidiendo reivindicaciones a quienes tienen la capacidad de gestión que es en cada una de las comunidades, pero vamos, que no parece que sea un hecho aislado de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, no es un hecho aislado. Y con este titular que yo he leído, los médicos aprietan a los políticos en su terreno. La manifestación, los médicos de familia y pediatría y pediatras de la Comunidad de Madrid es los que ahora mismo están en esas reivindicaciones, ¿no? Sí, parece que hoy por hoy pues somos los médicos de familia de la Comunidad de Madrid quienes hemos hecho un poco de punta de lanza, y lo que pasa es que se han puesto al descubierto las deficiencias de gestión que hay a nivel nacional. Ya. Uh-huh. Pues ayer viernes el comité de huelga, a un día de que la Consejería de Sanidad retomaran las negociaciones, se produjo esa concentración. ¿Por qué habían anunciado una huelga indefinida? ¿Es que no se había llegado a ningún acuerdo? Vamos a ver, las reivindicaciones realmente que nosotros tenemos es que el número de plazas actuales existentes en la Comunidad de Madrid de médicos de familia y de pediatras son insuficientes. Esto yo creo que la población lo vive día a día, con muchísimos retrasos a la hora de conseguir cita con tu médico de familia o con tu pediatra en el centro de salud. Hay casos que hasta 2 semanas, y creo que una de las claves importantes de nuestra especialidad es la accesibilidad. Lo ideal sería que un ciudadano, una ciudadana pudiera pedir cita con su médico el mismo día, al día siguiente, como mucho en 48 horas, pero no en 2 semanas. Con lo cual eso demuestra que faltan médicos. Faltan médicos no solamente por el retraso, sino que hay muchísimas plazas vacantes, sobre todo a nivel rural y en plazas de difícil ocupación, que llevan años o meses sin un titular y sin un médico accesible, y esta es una realidad. Y frente a esta realidad hay numerosas causas. La primera de ellas es que los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que acaban cada año, aproximadamente unos 100 en la Comunidad de Madrid, anualmente no se quedan en la Comunidad de Madrid. La administración no es capaz de ofrecer contratos que sean lo suficientemente atractivos para que estos profesionales que han tardado 10 años en formarse, 6 del grado de medicina más 4 de la especialidad, se queden.
se queden, con lo cual cada año estamos perdiendo muchísimo valor dentro de nuestra comunidad. Entonces no es cuestión de quitar médicos a otras comunidades, es cuestión que los que se forman aquí se les ofrezcan unas condiciones lo suficientemente atractivas para que se queden. Claro, sí, porque esta situación viene de años atrás, y ahora, claro, es cuando se le da más relieve, pues por la situación ya que se ha originado. Mira, te he dicho, Araceli, que yo acabé en el 92 la carrera. En el 92, el número de médicos de familia que sabíamos que 1 o 2 años íbamos a estar con una plaza no fija, ¿vale? Que íbamos a estar pululando de pueblo en pueblo dentro de la comunidad, pero aproximadamente a los 2 años se nos ofrecía cierta estabilidad laboral a través de contratos de interinidad. Es más, el miedo que teníamos era acabar y no tener trabajo. Hoy en día los especialistas terminan su especialidad y tienen puestos de trabajo vacantes, pero son tan poco atractivos que optan por otras soluciones, y esas otras soluciones es irse a otras comunidades autónomas que les ofrezcan otras condiciones. La urgencia hospitalaria, que hoy en día está ofreciendo casi condiciones mejores tanto en salario como en estabilidad profesional, y muchos de los médicos de familia se quedan en las urgencias de los hospitales, o irse al extranjero, que es una de las opciones más valoradas por los jóvenes médicos que acaban su especialidad. Claro. Pues para hablar de un caso más cercano, aquí en Morata ha ocurrido como en otros medios rurales, son plazas de más difícil cobertura. Eso también influye, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo está esta situación? ¿Por qué los médicos no están en los medios rurales o no les interesa? Actualmente el tipo de contrato que ofrece la administración a los jóvenes médicos que acaban es un contrato que es una interinidad de unos 2 o 3 años, pero sin plaza fija. Es decir, que van cubriendo días en diferentes centros o en diferentes localidades, ¿vale? Eso hace, no sé, que un día esté en Morata y a los 2-3 días siguientes me manden a Bustar Viejo y al mes siguiente esté en Aranjuez. Claro, y eso puede ocurrir, ¿no? Eso puede ocurre incluso. Incluso hay personas, hay profesionales que en su vida laboral en un año son capaces de firmar con la administración 8, 10, 15 contratos. Además, con el truco de la administración, que te doy de baja en seguridad social un viernes y te vuelvo a dar de alta el lunes para que el fin de semana no lo cobres, por ejemplo, o incluso dificultades para pedir un descanso maternal. Imagínate, una médica que desee ser madre se tiene que estar planteando su maternidad por cuestiones laborales. Claro, es difícil conciliar de esa manera, muy difícil. Claro. La mayoría de las plazas, además, que se ofertan son de turno de tarde, con lo cual es mucho más complicada la conciliación familiar con el trabajo. Ya, claro que sí. Y bueno, ¿y qué situación entonces? ¿Quiere decirse que continúa todavía la huelga o la concentración? Sí, ayer mismo hubo una reunión entre los delegados del sindicato convocante y la administración,
pero parece ser que desgraciadamente no se llegó a un acuerdo. No se ha llegado a un acuerdo. Con lo cual a día de hoy se mantiene la huelga indefinida. Ya, pues es un problema fuerte. Tengo una nota de prensa, precisamente, una nota de la presidenta Díaz Ayuso que dice así: la Comunidad de Madrid que contempla refuerzo a los hospitales públicos con más de 1.300 profesionales sanitarios frente a la gripe y otras enfermedades respiratorias. Y bueno, no sé si esto es... ¿Cómo va? Si no se ha llegado a un acuerdo, ¿qué es lo que se está pidiendo más? Esa oferta de plazas de refuerzo, sobre todo de la urgencia, depende de la atención hospitalaria, ¿vale? Y los compañeros que trabajan en el hospital no tienen nada que ver con estas reivindicaciones que hacemos nosotros. Sí, que es otro tema diferente, que es... Eso es. Ya. Bien, ¿y cómo lo ve entonces? ¿Qué posibilidades hay de que se solucione pronto? Bueno, hasta ahora la Comunidad de Madrid ha ofertado una serie de medidas para reforzar la atención primaria, que nos las han vendido como nuevas, pero la realidad es que no es nada nuevo, o son obligaciones que vienen de la Unión Europea o de ciertas normativas estatales, o incluso promesas que están aprobadas desde hace muchísimos años antes y que no se han cumplido. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, entre sus propuestas, nos hablan de un fin de la eventualidad, adjudicando en este mes de diciembre casi 1.000 plazas fijas para médicos de familia y pediatras de atención primaria, que 2.000 sanitarios pasen a ser de eventuales a interinos, y que incluso 10.000 profesionales del Servicio Madrileño de la Salud, incluyendo a todos los tipos de profesionales que trabajamos en la atención primaria, pues médicos, fisioterapeutas, matronas, enfermeras, administrativos, pasen a ser personal fijo. Lo que pasa es que este paso de eventuales a interinos o es una obligación de la Unión Europea y de una normativa estatal del año 2021 que pretende acabar con la interinidad y la eventualidad en todas las administraciones públicas del Estado, y esas 1.000 plazas fijas que corresponden pertenecen a una oferta pública de empleo que fue convocada en el año 2019 y todavía no se ha resuelto después de casi 4 años. Yeah. Con lo cual, todas estas plazas que se les llena la boca a la administración que van a ser nuevas plazas, realmente no son nuevas plazas, son plazas que existen ya. Lo que pasa es que va a cambiar el tipo de contrato, pero no se van a crear 1.000 plazas más. No, sino que sí. Eso es, son plazas que ya existen, lo que pasa es que su titular va a pasar de ser eventual a interino o de interino a propietario, pero no son 1.000 profesionales más. Yeah. Luego nos hablan de unas nuevas agendas, porque una reivindicación nuestra es tener 10 minutos por paciente. ¿Qué menos que cada paciente tenga 10 minutos para hablar con su médico? Y todos hemos sido usuarios del sistema público de salud y muchas veces se nos ha atendido en menos de 10 minutos. Entonces, la administración propone una agenda con huecos de 10 minutos, pero luego genera una agenda no demorable, donde todo ese exceso de demanda caiga en esa agenda no demorable. Y nuestra pregunta es que ¿qué profesional va a ver esa agenda no demorable? Yeah. Si no somos más profesionales, ¿en quién va a repercutir? Pues probablemente en nosotros mismos.
¿vale? Ya. Luego hablan de contratos de 3 años para los nuevos especialistas que salen, ¿vale? Pero esto fue aprobado en el año 2007 y nos lo vuelve a vender la administración como una oferta nueva. Ya, o sea que... Y así podemos ir, pero es que la realidad es que llevamos muchos años dejando escapar talento. Ahí está, eso es. Y como sigamos así, los médicos de familia somos la especialidad más envejecida en cuanto a la edad media de los profesionales. Muchos de los médicos que hemos nacido en la generación del baby boom hicimos medicina de familia y se estima que prácticamente el 40% de los médicos de familia nos vamos a jubilar en los próximos 10 o 15 años. Claro. Como no empecemos a tomar medidas ya, y para crear un médico de familia hacen falta 10 años, 6 de carrera y 4 de especialidad, 10 años, como sigamos así y no seamos capaces de seducir entre todos a todos los estudiantes de medicina que están en este momento estudiando la carrera, no va a haber un recambio generacional. Pues sí, porque yo creo que la situación va a ir a peor. Efectivamente, yo creo que el problema es de fondo y bien de fondo y de estudiarlo bien todo esto, porque efectivamente esta situación a la que hemos llegado se debe pues eso, a la fuga de talentos por un lado, y por otro pues lo que dice, que había plazas y aún pues están están vacantes. Están vacantes. La huida o la fuga de talento y sobre todo al extranjero tiene también muchas facetas. Por un lado, pues bueno, los que somos ya más mayores no somos bilingües. Actualmente la gente joven es bilingüe. No tiene el límite del idioma para ir a otros países y para ejercer en otros países. Y las condiciones, tanto laborales como de reconocimiento profesional, como de todo tipo, son muchísimo más atractivas. Yo me lo he planteado más de una vez, que si probablemente yo acabara ahora mismo la carrera o la especialidad, una de las primeras opciones sería salir al extranjero a hacer el ejercicio en mi profesión. Claro, porque lo está viendo de cerca lo que ocurre, ¿no? Sí, y los estudiantes y los jóvenes especialistas están viendo de primera mano en los centros de salud lo que ocurre también. Claro. Pues doctor Ávila, esto sí que hay que solucionarlo, ¿eh? Hay que llegar a un acuerdo como sea, lo antes posible, de verdad. En eso estamos, porque si os dais cuenta y si se dan cuenta los oyentes, no hay ninguna reivindicación económica. O sea, no estamos pidiendo un aumento de sueldo, no estamos pidiendo que nos paguen más. Lo que estamos pidiendo es trabajar mejor. Y trabajar mejor significa tener más compañeros que trabajen junto a nosotros para dar un mejor servicio, tener huecos de 10 minutos por paciente para poder atender y poder realizar nuestro trabajo de una forma correcta. Porque muchas personas, y entre ellos nuestros gestores, tienen la visión del médico de familia como aquel médico especialista en cosas banales o en rellenar burocracia. Partes de baja, informes de 50.000 cosas. Es decir, la mayoría de la burocracia recae en nosotros y atender cosas banales. Pues una gripe, un resfriado, una gastroenteritis, una sinusitis. Cuando realmente yo lo que le digo a los estudiantes y a los residentes
que el médico de familia es el gran director de orquesta de todos los especialistas hospitalarios. Efectivamente. Probablemente nosotros no seamos ningún virtuoso a la hora de tocar un instrumento. No sabemos de urología tanto como un urólogo, ni de traumatología tanto como un traumatólogo. Pero en una población envejecida y cada vez más como la que hay en nuestro país, donde cada persona mayor, sobre todo, va a más de un especialista, necesita un director de orquesta. Necesita saber si el tratamiento que le ha mandado el cardiólogo es compatible con el del reumatólogo, si existen reacciones adversas o solapamientos entre medicamentos que ha prescrito un especialista u otro, y esa función de director de orquesta no la podemos ejercer. Yeah. Y probablemente si tuviéramos tiempo, porque el conocimiento ya lo tenemos, nos falta el tiempo para poder sentarnos, evaluar, podernos leer los informes de todos los compañeros del hospital y hacer esa labor de integración. Si tuviéramos ese tiempo, podríamos ahorrar muchísimos reingresos de pacientes crónicos, que realmente es la base del trabajo del médico de familia. Yeah. Y por no hablar de todas las actividades preventivas que realizamos en atención primaria, como cribado de cánceres de mama, de cuello de útero, de colon, actividades comunitarias y de educación de la salud que hace años que no podemos realizar como nos gustaría realizar, y otras actividades y facetas que hacemos en atención primaria y que no podemos realizar en este momento. Claro que no es falta de especialidad, sino de tiempo, porque un médico de familia tiene que saber de todo, efectivamente, es que tiene que saber de todo, y lo saben, y están para ello, pero claro, lo que dice. Somos, en este país hay muy buenos médicos y muy buenas enfermeras, porque tenemos una formación muy buena y somos los profesionales sanitarios españoles bienvenidos en toda Europa por nuestras altas capacitaciones. Simplemente en el grado. Las enfermeras españolas en Gran Bretaña o en Portugal y los médicos españoles en Gran Bretaña y en Portugal y en Francia nos abren todas las puertas, porque somos profesionales altamente capacitados y muy preparados. Y el problema es que todo eso, que cuesta mucho dinero formar un profesional sanitario en un país, somos estudiantes muy caros para el país. Los estamos dejando escapar. Pues sí, totalmente de acuerdo en todas sus palabras. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues le quería hacer una última pregunta. ¿Qué le parece la aplicación de tecnología de comunicación a la asistencia? ¿Qué opina de la atención primaria de salud con este tipo de herramientas? Vamos a ver. La tecnología no es ni mala ni buena, es tecnología, sin más. El uso que se haga de ella es lo que puede ser beneficioso o perjudicial. Yo personalmente soy mi tecnólogo dentro de mi sociedad científica. Estoy en el grupo de trabajo de nuevas tecnologías y soy muy favorable al uso de tecnología aplicada a la salud, pero hay que aplicarla bien. Claro. Quiero decir, ha demostrado la pandemia del COVID que a través del teléfono, del correo electrónico o de plataformas de comunicación nos podemos relacionar muy bien con nuestros pacientes, pero lo tendremos que utilizar en pacientes que conozcamos muy bien, para cosas muy concretas y para solucionar dudas concretas. Por ejemplo, utilizar la tecnología
en el cribado de una urgencia hospitalaria puede dar lugar a muchísimos riesgos. Claro. Pero utilizar la tecnología para que yo, como profesional sanitario, pueda dar un consejo a un paciente que conozco muy bien y el consejo se puede solucionar o la actividad se puede solucionar a través de una herramienta tecnológica, pues me parece un avance tremendo. No solamente en la comunicación, hoy en día pues hay sensores, hay herramientas para compartir información y datos, y a mí me podría llegar a través de la historia clínica del paciente, pues los valores de azúcar, si el paciente es diabético y tiene un glucómetro en casa, o los valores de su tensión arterial si la toma en casa. Y muchas veces simplemente con esas cifras podemos ajustar un tratamiento o cambiarlo o tomar una decisión. Pero la tecnología tiene que ser una herramienta más y siempre utilizarla en un paciente al que conocemos mucho y muy bien. Efectivamente. Muy bien, pues le damos las gracias por toda esta información que nos ha facilitado y el mensaje que hemos recogido, su mensaje, que es muy interesante, y lo que sí queremos que se solucione el problema, a ver si en esta siguiente ya se soluciona, en esta siguiente concentración o manifestación. Esperamos, primero, muchas gracias a vosotros por dejarme un altavoz público para que podamos explicar nuestra posición y nuestras reivindicaciones y el problema que vamos a tener todos como usuarios, porque yo también soy usuario de la sanidad pública y voy entrando en una edad que voy a necesitar tener un buen médico o una buena médica de familia. Entonces, yo creo que es un problema de todos como sociedad el que nuestra atención primaria sea potente y sea capaz de solucionar la mayoría de los problemas de salud de la población, que para eso es para lo que nos han formado. Y también, aparte de agradeceros este altavoz hacia la comunidad, el deciros que los primeros que estamos deseando que se solucione este conflicto y que la administración ponga medidas reales somos nosotros. No nos gusta estar en huelga, no nos gusta no ver a nuestros pacientes, porque una huelga no son unas vacaciones en las que estemos tranquilamente en casa. Claro. Disfrutando. Estamos altamente preocupados por el rumbo que está tomando la atención primaria, y los primeros que deseamos soluciones somos los profesionales. Efectivamente, y nosotros también así, de esta manera, y como usted nos lo ha explicado, pues quizás entendamos un poquito más el problema de fondo, porque a veces decimos, bueno, ¿y qué? Pues sí que hay problema de fondo que se debe de resolver, y además que no tenemos que tener ninguna duda que la sanidad es la mejor que tenemos en el mundo, vamos. Eso esperamos, y nos gustaría seguir siendo pues la mejor sanidad y seguir dando el mejor servicio posible. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor José Francisco Ávila de Tomás, médico de familia, y muchas cosas, y más trabajos que ya hemos dicho de lo que usted está haciendo, investigación y de todo. Así es que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Un saludo igualmente.